del diodo una resistencia activa, con carga. Eso es lo que vamos a analizar. Pero el régimen de trabajo, decimos, del diodo, decimos, con carga, ¿no? Es lo que se denomina simplemente régimen de trabajo del diodo. Cuando se conecta, decimos, en el circuito del diodo, una carga. Eso es régimen de trabajo del diodo. Particularmente vamos a analizar régimen de trabajo del diodo con carga activa. ¿Está claro eso, no? Entonces, se entiende por régimen de trabajo del diodo cuando se conecta, decimos, ¿no?, al circuito del diodo una carga. Particularmente ahorita vamos a analizar régimen de trabajo del diodo con carga activa. Carga activa, obviamente lineal, ¿no? Podemos entonces, ¿no?, afirmar, decimos, que no hubiera ningún problema en determinar, decimos, la corriente que circula por el diodo, la corriente continua que circula por el diodo, y la corriente continua que circulará por la resistencia, ¿no? No hubiera ninguna, decimos, dificultad si ambas resistencias fueran lineales. Entonces simplemente se aplicaría, ¿no?, el triangulito de Ohm, ¿no?, voltaje, intensidad, resistencia. Entonces la intensidad sería igual, ¿no?, al voltaje aplicado, decimos, ¿no?, al circuito por la sumatoria, ¿no?, de las resistencias del diodo más la resistencia activa. ¿Sí? Si el diodo fuera lineal, decimos, ¿no?, pero resulta, ¿no?, que la resistencia, decimos, del diodo no es lineal. Como ya habíamos hablado, la resistencia depende, ¿no? Depende, decimos, la resistencia del diodo depende de la intensidad o de la tensión aplicada, decimos, ¿no? Por lo tanto, entonces, ¿no?, los métodos convencionales, decimos, no se aplican, decimos, ¿no?, a este tipo, decimos, ¿no?, de circuito con los dispositivos, decimos, no lineales, ¿no?, como sea, decimos, ¿no?, la resistencia, decimos, ¿no?, del diodo, en todo caso, ¿no? Y por lo tanto el método básicamente es gráfico, ¿no?, un método gráfico, ¿no?, una combinación, decimos, ¿no?, del método convencional más, ¿no?, el agregado, decimos, ¿no?, de la no linealidad, decimos, del diodo, que se interpreta, ¿no?, se interpreta en su gráfica de los voltios amperes. Hemos visto que su correspondiente, decimos, ¿no?, gráfica, relación, amperaje y tensión, no es lineal, son curvas, decimos, a diferencia, decimos, ¿no?, de la resistencia activa, ¿no?, cuya gráfica es una línea recta, ¿no?, que pasa por el origen, por el par ordenado 0,0. ¿Listo, no? Entonces, sí, ese es el tema, decimos, que vamos a comenzar ahora, ¿no?, directamente. Ya, ¿se puede borrar? Sí, ingeniero. Ya. Entonces, el método es un método mixto, ¿no?, gráfico analítico. Lo que estaríamos considerando, decimos, ¿no?, si la carga es una resistencia sino activa, para la resistencia activa, sí, como es lineal, valen, decimos, ¿no?, los teoremas de Ohm, la ley de Ohm, para eso, ¿no?, de Kirchhoff y los métodos de eso por Maya, ¿no?, pero no para el diodo, en todo caso, ¿no? Es un método gráfico analítico, en todo caso, ¿no?, donde debemos de considerar, por ejemplo, ¿no?, como datos conocidos, ¿no?, datos conocidos,
la tensión aplicada, la resistencia activa y la gráfica de las características de los voltiamperos. Gráfica, dato y gráfica, los voltiamperos, ¿no? Del diodo. Gráfica de los voltiamperos, ¿no? del diodo. Sería, ¿no?, el siguiente. El yodo, ya. La resistencia. Eso. La intención, la resistencia activa. Activa porque solamente hay conversión de la energía, ¿no?, energía térmica, ¿no? Ya. Ohms. Entonces, si esos son los datos, ¿no?, se pide, ¿no?, encontrar la intensidad y obviamente la tensión en el diodo. Y tenemos entonces como datos, ¿no?, obviamente decimos los tres: tensión, resistencia, gráfica, los voltiamperos del diodo. Ya. Primero, tenemos de considerar, decimos, los siguientes tres casos. El caso aquí, ¿no? Inciso A. Primer caso. Cuando la resistencia, decimos, ¿no?, del diodo y la resistencia, decimos, ¿no?, activa, más o menos son similares. No hay mucho desfase. No hay, decimos, ¿no?, una gran diferencia entre la resistencia activa con respecto a la resistencia del diodo. Entonces, es el primer caso, ¿no?, donde la resistencia activa hay comparable, por así, ¿no?, la resistencia del diodo. Ninguna de las dos se debe, obviamente, decimos, ¿no?, de dejar de considerar, por así, ¿no? El segundo caso, caso es la resistencia, decimos, la resistencia del diodo, en todo caso, ¿no?, es
mucho mayor a la resistencia. Caso C, la resistencia activa es mucho mayor a la resistencia de Dios. Veremos en qué caso podemos despreciar una de las resistencias y en qué caso no. Eso va a derivar obviamente no en la complejidad o a la facilidad de hacer los cálculos para encontrar esta intensidad por el circuito y la caída de tensión, decimos, ¿no? Vamos entonces al primer caso. Primer caso. Voy a borrar acá. Tengo que hacer una gráfica por esa razón. Estamos entonces de acuerdo a la ley de Ohm, ¿no? Para la resistencia activa. Sí, la intensidad. Esta intensidad, ¿no? Para la resistencia activa. Obviamente será igual a la ley de Ohm a la caída de tensión, ¿sí? Activa todo sobre la resistencia. ¿No? Partimos entonces de esa relación. De ahí se obtiene, ¿sí? Que la intensidad será igual, ¿no? A tensión, ¿no? De la fuente menos, decimos, la caída de tensión, decimos, en el diodo sobre la resistencia. Y esa sería en todo caso, ¿no? La primera, obviamente, ecuación, ¿no? Que va, obviamente, a relacionar, ¿no? A dos variables, decimos, desconocidas, ¿no? Piden. Bueno, aquí debería poner diodo, me puedo subir simplemente. No sé qué es el diodo, ¿no? Diodo, ¿no? La coincidencia no simplemente da, que se supone que es el diodo, no, sería uso. Es una variable que vamos a encontrar, ¿no? Entonces, las son las incógnitas. Las incógnitas. Y obviamente va a suponerse, ¿no? Que es una primera ecuación. ¿Sí? Es una primera ecuación. La segunda ecuación, ¿sí? Es la gráfica de los voltiamperes. De los voltiamperes. Obviamente, ¿no? Del diodo. Hay dos ecuaciones, cada una con dos incógnitas. Aquí una gráfica de los voltiamperos, ¿no? Sí, es así, así de manera sumida, ¿no? Esto es intensidad y está la tensión cada a diodo, ¿no? Y aquí están las dos incógnitas, ¿no es cierto? Las dos incógnitas.
única, ¿no? Estamos planteando, decimos, ¿no?, el problema, ¿no? Y hemos encontrado dos ecuaciones, primera y segunda ecuación. Para poder resaltarla, ¿no?, ponemos simplemente así: primera ecuación y segunda ecuación. Un sistema de dos ecuaciones, ¿no? Sistema de dos ecuaciones, ¿no? Obviamente con dos incógnitas. Dos incógnitas. Podemos aplicar, ¿no?, si tuviéramos las dos ecuaciones, ¿no?, una tenemos en forma gráfica y otra en forma analítica. Por eso el método se denomina MICTO, grafo analítico. Entonces, los pasos a seguir puede ser el siguiente, ¿no? Aplicando el método de interpolación, una aproximación de las derivadas primera y segunda, ¿no?, dada esta gráfica, encontrar su ecuación, o sea, su fórmula analítica. Pero pienso que no sería lo más adecuado. Así debo de, en un sistema de referencia, que es la gráfica de Wolfram-Taylor, ¿no?, encontrar la gráfica de la primera ecuación. Entonces es un método gráfico. Y de acuerdo, decimos, ¿no?, a la interpretación de las soluciones, decimos, ¿no?, aplicando, si hubiéramos aplicado, decimos, si tuviéramos aplicado y tuviéramos las dos ecuaciones, decimos, ¿no?, de manera analítica, no una gráfica, entonces aplicamos métodos de reducción, ¿no?, método de igualación, decimos, ¿no?, de sustitución, decimos, ¿no?, y se resuelve analíticamente y gráficamente, y donde la solución sería, decimos, ¿no?, los puntos de intersección de cada una de estas ecuaciones, ¿no?, ecuaciones relativas o igualdades relativas. Entonces, esos puntos de intersección de las dos gráficas daría, decimos, una única solución, ¿no? Eso es así. Pero vamos a graficar la primera ecuación en el sistema de referencia, ¿no?, en la gráfica de los Wolfram-Taylor, decimos, del diodo. Y eso se va a denominar simplemente línea de carga, ¿no?, de la resistencia activa. Porque si vamos a graficar, decimos, en el sistema de referencia, decimos, de la resistencia, ¿no?, su correspondiente gráfica de los voltiamperos es una línea recta, ¿no?, que pasa por el centro, es decir, por el origen, por el par ordenado 0, 0, ese sistema de referencia, ¿no es cierto?, de las coordenadas cartesianas. ¿Está claro? Pero vamos a graficar, ¿no?, en la gráfica de los voltiamperos del diodo. Ojo, ¿no? Hasta aquí, preguntas, jóvenes, todo está más claro que las aguas del río Piraí. Eso entonces a resolver. Escucho. Para arriba, allá. Bien hecho. Ahora sí. ¿Está bien? Ya, bien hecho. Ya, estamos bien hasta ahí, ¿no? ¿Sí? Ya. Utilizamos entonces las reglas. Vamos a resolver entonces para el inciso. Última chance, Pablo. Yo deseo verte oír. Como buen alumno y sepa todo lo que yo le voy a decir. Si me va a discutir, no. Nadie me encontraba a mí. Yo decido a quién me enseño, a quién no enseño. Así yo digo. Yo selecciono a mis alumnos.
estoy representando la gráfica, esta ecuación. Gráfica de los voltamperos del diodo. Intensidad del diodo. Ahí de tensión. U en el diodo. Así. U diodo. La gráfica de los voltamperos del sinusoidal. Ya. Ahí es, ¿no? En ese sistema de referencia, ¿no? Del diodo, ¿no? De la relación amperos y voltajes en el diodo, ¿no? Ahí voy a encontrar la gráfica de la segunda ecuación. Esta es la segunda ecuación de la primera ecuación. Entonces, ¿sí, no? Esa intensidad, ¿no? Que es desconocida, y esa tensión que es desconocida, son las que, ¿no? La tensión en el diodo, y obviamente la intensidad es la intensidad que pasa por el diodo, ¿no? Por esa razón, como sistema de referencia, estoy utilizando, ¿no? La gráfica de los amperos, ¿no? de la resistencia, ¿sí? En el sistema de referencia del diodo. ¿Ahí está claro todo? Puede ser que diga un compañero, la gráfica de la resistencia es pasa por el centro. Claro, si es un sistema de referencia, ¿no? de la intensidad y de la tensión aplicada a la resistencia, ¿no? Y ojo que también hay una gráfica de los voltamperos de todo el circuito, ¿no? ¿Qué significa? Hay una gráfica de los voltamperos exclusiva para la resistencia activa. Y hay otra gráfica de voltamperos exclusiva, decimos, para el diodo. Y hay otra gráfica de los voltamperos diferentes a las otras dos, pero es de todo el circuito. ¿Se entendió? ¿Está claro, no? Ahora, para encontrar ese, la gráfica que va a ser una línea recta, esta ecuación es una línea recta, porque todos ahí las relaciones son de primer grado. Entonces lo que debo hacer es simplemente, ¿no? Considerar, decimos, en primera instancia, ¿no? Así, acá. Para esto. En los casos cuando esa intensidad, esa tensión, la tensión por el diodo, así, se iguala a 0, y el otro caso, para otro punto, cuando la intensidad se iguala a 0. Me va a dar 2 puntos, ¿no? Y para poder graficar una línea recta, necesario, de acuerdo a la geometría analítica, 2 puntos de la línea recta o 1 punto y su dirección. Si consideramos entonces que para U igual a 0, el diodo igual a 0, así. Entonces eso implica que la intensidad es sobre L sub A. ¿Cierto? La intensidad
ser igual, ¿no? A E sobre E sobre 1, ¿no? Esto va a ser, entonces, esta solución nos va a determinar un punto, ¿no? Punto B. En otro caso, cuando la intensidad del circuito sea igual a 0. Entonces, eso implica, ¿no?, que la tensión aplicada al circuito es igual a uso un U de Dios. Punto A. Punto B. Sí. ¿Está bien? Ahora interpretemos en la gráfica, ¿no? ¿Dónde estará ese punto A, punto B, etcétera, etcétera? Ya. Sí. Para O igual a 0 significa solamente en el eje Y. Si A es igual a E sobre E sobre. Suponer que es este el punto. Solo lo hacemos punto B. Punto B. Esto es igual, ¿no? E sobre E sobre. Eso. Es el punto B. El punto A sería, ¿no?, la caída, es decir, ¿no?, la tensión aplicada por la fuente es igual a la tensión de Simón. O sea, en el eje es igual a 0, que es en el eje de la tensión del Dios. Sería punto A. Vamos a ser más específicos, ¿no? Esto es igual a E. Con eso, acá tenemos el mismo, ¿no? Así. Punto C. Listo, ¿no? Ya tenemos la línea de carga, ¿no? Ahora unimos, decimos, ambos puntos por la línea de carga de la resistencia. ¿Se ve? Utilizamos otro marcador, ¿no? Puede ser este. Más claro. Entonces, esta es la línea de carga, ¿no? Vamos a ver. La línea de carga. Y entonces el régimen de trabajo o punto de trabajo, ¿no?, es uno solo, es la intersección. Ahí está la solución. La intersección. Entonces, esto será, decimos, la intensidad por el circuito. Así. La intensidad por el circuito. Por otro lado, la intensidad por el circuito. La tensión del diodo y la intensidad por el circuito, ¿no? Y va a corresponder al punto de trabajo, ¿no?
¿verdad? Y intensidad. Intensidad solo sí puede ser, ¿verdad? Ahora, identificamos acá la tensión por el diodo, ¿no? Uno, la tensión en la resistencia. Es uso G. Listo, resuelto el problema. Preguntas. Ingeniero, esto solo aplica para el primer caso. Después vamos a ver para cada uno. Para el caso tiene B. su gráfico, ¿cierto? Para el caso B, tiene su propio gráfico. Ah, no. Gracias. C también tiene su propio análisis. Entonces, vamos, inciso A, cuando la resistencia activa, ¿no? Con la resistencia encima del diodo son cercanas, similares, por decir, ¿no? No hay un gran desfase entre ambas, ¿no? Ni a favor, decimos, ¿no? De la resistencia del diodo, ni a favor de la resistencia activa. Y son los casos B y C. Esta ecuación es de primer grado, ¿sí? Para la resistencia, por lo tanto su gráfica es una línea recta. Vamos entonces para el segundo caso. El segundo caso es cuando L activa es pequeña. L activa pequeña. Lo mismo, entonces la resistencia encima del diodo es mucho más mayor, decimos, que la resistencia encima, ¿no? De activa. Voy a borrar acá. Lo puedo dibujar acá a un lado, ese es el circuito, decimos, ¿no? No pasa nada. Vamos. Ahí voy a hacer la otra gráfica, ¿no? Para no borrar la primera. Ahí.
No, a veces preferible tener una, como fondo musical, una música clásica, ¿no? Pero el día es el cumpleaños de la cuñada, decimos, ella es chelista y están colegas músicos también. Disfrutando un cafecito, ¿no? Y una torta, ¿no? Ah, y un vinito. Ay, sí. ¿Usted no va a ir a disfrutar con la cuñada, ingeniero? Nomás un ratito, pues, no en serio, decimos, ¿no? Seguro que sí, nomás un ratito. Eso, a comer, a tomar cafecito con un pastelito y unas cositas, ¿no? Cero bebidas alcohólicas porque soy el chofer designado, ¿no? Tengo que llevarla, digamos, ¿no? Es que la mayoría son damas y donde las damas mandan no tenemos nada que hacer, tenemos minoría, ¿no? Si lo sometemos a votación, igual perdemos, así que subordinarse nomás, digamos, ¿no? Algo así decimos. Bueno, pues, entonces, de la misma forma, estamos en el caso 2. Caso 2. Vamos a hacer la misma consideración, ¿no? Encontramos dos puntos, ¿no? Punto 1. Hacemos de que la intensidad sea igual a 0. La intensidad es igual a 0. Opción, ¿no? Está claro, opción, ¿no? Entonces, la tensión aplicada E es asimilada todo en la unidad. Es igual a punto A, ¿no? Punto A. No pasa nada, ahí no. Punto A. Ahí, ¿no? Ahí vamos, ¿sabes? Punto A, ¿no? No hay problema, ¿no? Pero veamos ahora, ¿no? El punto B, ¿no? Cuando la tensión es igual a 0. Entonces, ¿sí? La intensidad. Eso es suave. Pero resulta, ¿no? Que NSUA es pequeñísima. ¿Cómo? NSUA. ¿Será que le pongo prácticamente 0? Entonces, ¿y hacia dónde va? Hacia el punto. Entonces, sale fuera del universo, decimos, de bisagra, ¿no? Sale fuera del universo de la bisagra. Digamos que sea por acá, ¿no? Entonces, no hay posibilidad, ¿no es cierto? ¿A qué me refiero? Tengo mi lámina, decimos, ¿no? De cuadrícula mínima, ¿no? Cuadriculada, ¿no? Esa que existe, ¿no es cierto? Y ahí he sacado, y hay obviamente en condiciones de laboratorio, ¿no? Le voy a pasar de nuevo el esquema, ¿no?
para poder extraer del diodo, ¿no?, su gráfica de los voltios amperios. Así. En el papel milimetrado, así. Pero resulta, decimos, que es pequeña la resistencia, entonces me sale fuera, ¿no?, de los límites, decimos, del eje y de las intensidades, ¿no?, del eje de las ordenadas, allá arriba, bueno. Entonces no hay opciones, decimos, ¿no?, de trazar la línea de carga. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Se utiliza, decimos, una tensión arbitraria, decimos, a la resistencia, una tensión, decimos, arbitraria, decimos, a la resistencia. La tensión U, decimos, ¿no? Voy a representarla, ¿no? Esa tensión U. Ahí, digamos. La tensión U. Más o menos ahí. Con esa tensión 1 encuentro la intensidad, la resistencia, que será esa 1, la arbitraria, sobre la resistencia. Ahí, ¿no? Obviamente. Con negro, ¿no? Hemos hecho con negro. Sí. Será más o menos, ¿no? Ya un punto intermedio, ¿no? Un punto, ya el punto, ya no el B, ¿no? Punto D, que B era allá, ¿no? Salió fuera del universo, ese, ¿no?, de el punto D es esa tensión arbitraria en la resistencia, en R, ¿no? Vamos a decir R, ojo, no confundir. Y obviamente la intensidad, que es común tanto, ¿no?, tanto a y común tanto a la resistencia activa, así como el diodo, ¿no? La tensión. Y ahora sí, ¿no?, puedo ya graficar la línea de carga de la resistencia. Porque aquí solamente encontrar dos puntos, pero como puedo encontrar el final de punto, ¿no? Esa será la línea de carga. Es entonces la línea de carga.
El problema era ese, ¿no? Que no podía encontrar el punto E sobre el eje de la intensidad, ahí, ¿no? Entonces aquí ya hemos establecido ya, ¿no? Lo que es en realidad el punto de trabajo, ¿no? Es el único que corresponde a hacer el punto de trabajo en el régimen, ¿no? El trabajo con carga en el circuito de diodo. Esa será la intensidad, ¿no? Entonces, la tensión en el diodo, así, ¿no? Y obviamente la intensidad por el circuito. Entonces, ¿no? Esto va a corresponder, ¿sí? ¿No? Tensión en la resistencia, tensión en el diodo. Listo, ¿no? Resuelto entonces el problema. Método gráfico analítico, ¿no? En esos primeros dos casos. Tercer caso, la resistencia activa del cimiento es mucho mayor que la resistencia del diodo. Bueno, para el caso B, preguntas. ¿De dónde salía este punto D intermedio o era uno arbitrario? Es arbitrario, una caída de tensión, ¿no? Pero a la resistencia. Con esa caída de tensión, calculamos esa intensidad. Porque no olvidemos decir, ¿no? Que esta gráfica de carga tiene una infinidad de puntos, ¿no? Es suficiente encontrar dos puntos, ¿no? Obviamente que esa tensión arbitraria, decimos, ¿no? Es menor, decimos, a la tensión que está aplicando, decimos, ¿no? Una resistencia arbitraria a la tierra, decimos, así. No leo que este lado es la caída de la resistencia. Es arbitrario, ¿no? Gracias, ingeniero. Luego, ¿no? Entonces, podemos decir que en función, decimos, ¿no? De esta diferencia, decimos, ¿no? De resistencia tanto del diodo con respecto a la resistencia activa, ¿no? Va a determinar ya del circuito, ¿no? ¿Cuál circuito? El que habíamos borrado, ¿no? Acá, ¿no? Borrado, ¿no? Ese circuito, ¿no? En función de esa, de la resistencia, decimos, ¿no? Del diodo, resistencia, decimos, ¿no? Activa, ¿no? En función de, decimos, ¿no? Del desfase, digamos, resistencia, ¿no? Podemos decir que este circuito tiene un carácter lineal, tiene un carácter no lineal, decimos, ¿no? En función de esa relación, decimos. Cuando R es mucho mayor R de yo, diremos que este circuito tiene un carácter lineal. Pero si R es mucho mayor, R A tiene un carácter no lineal. ¿De acuerdo? Porque hayamos indicado, ¿no? Que la linealidad, decimos, ¿no? Básicamente, decimos, está obviamente referida a R A. Y la no linealidad a R, decimos, del diodo, ¿no? Diodo. Entonces, decimos, ¿no? Pero eso no significa que podemos despreciar la resistencia, decimos, activa, como en el caso de, ¿no? Pero, si la resistencia activa es mucho mayor a la resistencia del diodo, ahí sí podemos despreciar la resistencia del diodo, ¿no? Y entonces podemos decir, decimos, que R, ¿no? O la tensión aplicada por la fuente es igual a la tensión resistencia. Porque la caída de tensiones en el diodo
cero, ¿no? Pide que ya la caída de tensión en yodo. Y la intensidad, decimos, por el circuito, eso, obviamente, ¿no? Sube sobre, no es igual, ¿no? Es igual a E sobre la resistencia. Listo, resuelto el problema. Se desprecia, decimos, ¿no? La caída de tensión en el diodo. Entonces puedo decir que tiene el circuito, ¿no? Un carácter lineal, de mayor linealidad. Es como cuando combinamos eso, una inductancia, decimos, con un capacitor, decimos. Sí, decimos, ¿no? La resultante, decimos, es a favor, porque algunos son, decimos, ¿no? Lineales, pero contrarios, decimos, 180 grados. Se restan, ¿no es cierto? ¿No? Si queremos encontrar, decimos, ¿no? la reactancia, decimos, ¿no? Equivalente de ambos, ¿no? O sea, la resistencia reactiva, decimos. Entonces, si la resultante es a favor de la inductancia, diremos que ese circuito oscilatorio es de carácter inductivo. Si por el contrario favorece al condensador, diremos que es de carácter capacitivo, ¿cierto? ¿No? Y eso hoy es determinante por cuanto vemos que los desfases entre la tensión aplicada y la intensidad en función de si están en serie o en paralelo, decimos, ¿no? Vamos a tener, decimos, ¿no? Si es de carácter capacitivo la resultante, o sea, la intensidad va a estar adelantada con respecto a la tensión. Y si carácter inductivo, retrasada con respecto, decimos, ¿no? A la tensión. ¿Cuál es el factor, decimos, común para ambos? Está en función si está en serie o está en paralelo, ¿no es cierto? Si está en serie, el factor común de referencia es la intensidad. Si está en paralelo, es la tensión, porque obviamente es constante. ¿De acuerdo? Más o menos tiene esa misma lógica, decimos. Entonces, ahí tenemos los tres casos. Y había hablado también el profe, ¿no? De características de la voltampero, decimos. Una, de la resistencia activa. Dos, de la resistencia sinusoidal no lineal. Y la gráfica, ¿no? De los voltamperos de todo este circuito. Y eso lo voy a representar ahí. ¿Listo? Ya. Lo borré entonces. ¿Preguntas, jóvenes? Todo claro. ¿Todo está bajo control? ¿Sí? Ahí está, ¿no? Eso es la intensidad. Y obviamente esta será la tensión. Y este tiene dos sentidos de aplicación. Gráfica, va a ser gráfica de los amperes, intensidad diodo, y gráfica, decimos, o sea, la intensidad por el diodo y la intensidad por el diodo, ¿no? Intensidad, tengo gráfico donde tengo la tensión del diodo y la intensidad por el diodo. Aquí tengo la intensidad, decimos, ¿no? Por la resistencia y su cantidad de tensión en la resistencia. Y a su vez voy a encontrar la sumatoria, decimos, ¿no? La característica de la gráfica, los voltamperos de todo este circuito. Veamos. La intensidad, ¿no? La intensidad, decimos, ¿no? En el diodo en función de su tensión. En función de su tensión. F de 1.
diodo, así. ¿Ahí? Ahora voy a encontrar la gráfica, ¿no? De la resistencia, ¿no? Obviamente tiene como parámetro común la intensidad, ¿no? Así. La gráfica de los voltiamperos de la resistencia. Aquí la intensidad. Y eso es, obviamente, es lineal, sería, ¿no? La tensión en la resistencia sobre la intensidad. Sobre la intensidad. Aquí tengo las tensiones, ¿no? Tanto en el diodo, así como en la resistencia. Y vemos que acá se suman. Se suman. Diodo, acá. Resistencia. Y se suma y es igual a N, ¿no es cierto? Entonces, ¿no? Si se suma, eso obviamente es de la siguiente forma. Ya no el verde. Se está fallando el verde, ¿no? Pero el domingo el verde no falló, ¿no? Ganó 2-0, ¿no? Así fue. Parece que todos son de Blum, todos bravos, nadie contesta. Aquí, ¿no? A ver, ahí. Sumando 2 veces, ¿no? A ver. Sumo esto 2 veces. Aquí sería, ¿no? ¿Qué tengo aquí? Aquí tengo Q en la resistencia, Q en el diodo. Se suma, ¿no? Hay que sumar. El resultado estará por acá, ¿no? Ahí. Ahí la suma, ¿no? U resistencia, U diodo. Ahí. Acá. Y acá otro punto, ¿no? Ahí en ambos casos los dos son 0. Ahí otro punto, ¿no? Voy a dar un tercer punto. Ahí está. Tercer punto, ¿no? Esto será U diodo. Y acá tengo U resistencia. Y la suma será, ¿no? Acá, U diodo más U diodo, más o menos. U diodo. Y vamos a sumar. Entonces acá será otro punto, ¿no? Ahora uniendo ambos, ¿no? Esos 3 puntos. Uniendo esos 3 puntos. Vamos a tener, ¿no? La gráfica de los voltiamperos del circuito, ¿no? Así. Acá. Estoy esperando, ¿no? Así. Así. Más o menos, ¿no? Pero yo pienso que se entiende, ¿no? Esta es la gráfica. Esa es la intensidad por el circuito, ya en función de la tensión de la fuente. Esta es la gráfica de los voltiamperos del diodo en función de la caída de tensión del símbolo del diodo y obviamente una intensidad común tanto a la resistencia como al diodo. Esta es la gráfica de los voltiamperos de la resistencia activa en función de la tensión aplicada, decimos, a esa resistencia sobre ¿qué? Sobre R sub A, no, compañero, no eres C, ¿sí? Caramba, che. R sub A. R sub A, compañero. Estoy pegadino, ¿no? R sub A. Ahora sí, ¿no?
su constante es una recta, ¿no es cierto? Ya, sumando las caídas de tensiones, tanto en el diodo como en la resistencia. ¿Por qué sumamos? Porque están en serie, ¿no? Si fuera en paralelo, el sistema de referencia ya sería la tensión. Entonces, ¿no? La gráfica de voltaje, vemos que aquí afecta la no linealidad del diodo. Entonces diremos que este circuito tiene carácter no lineal. Si esta resistencia es mucho mayor que la resistencia en el diodo, tendría carácter lineal. Es decir, por ejemplo, imagínense, ¿no? En ese caso sería carácter no lineal. Nos resta por ahora, ¿no? La rectificación. Diodo Zener, conexión en serie en paralelo, influencia de la temperatura, y estamos listos para el primer parcial. Listo, joven. Entonces, sería hasta la próxima clase. Hoy día es martes, 10 jueves. Hasta el día jueves, jóvenes. Muchas gracias por su atención.